Muy bien, buenos días al señor arquitecto Fernando Carrión Mena, estudioso, académico, ex concejal de Quito y además especialista en temas de seguridad. Señor arquitecto, buen día, le saludamos mi compañera Andrea Orbe y quien le habla Fabricio Vela. Buenos días, arquitecto. Buenos días, Andrea. Buenos días, Fabricio. Un saludo cordial a toda la audiencia. Gracias, señor arquitecto Fernando Carrión Mena. A ver, ¿qué opina usted de la presencia del señor Eric Prince, que este fin de semana ya se dejó ver en actividades en el campo, con el ministro del Interior, con el ministro de Defensa Nacional, etcétera? ¿Cómo le ve usted? Bueno, toda ayuda que venga para mejorar la seguridad en el país es bienvenida, pero sin duda hay que hacer evaluaciones de para qué sirven, en qué contextos y cosas de ese tipo. En el año pasado, a principios, en enero, 9 de enero, el presidente declaró el conflicto armado interno, es decir, una guerra. ¿Qué es lo que tuvimos? Una caída importante de las tasas de homicidio hasta el mes de marzo, que empezó nuevamente a subir, no tan aceleradamente como ocurrió a partir de octubre, que se dispara esta cosa, y esa oleada desde octubre para acá tiene un crecimiento impresionante. En este año, es decir, en estos 3 primeros meses de este año, hemos tenido 2.200 homicidios en 90 días, es decir, casi uno por hora. Si esto es así y se mantiene bajo estas condiciones, a fin de año tendríamos alrededor de 8.500, 8.600 homicidios, que es muy superior a la que tuvimos en 2023, que fue 8.100 y que fue una tasa de 47.2. Esto significaría, de mantenerse las condiciones actuales, que estaríamos superando eso y estaríamos por encima del 54 homicidios por 100.000 habitantes. Una cosa francamente complicada. Ahora, frente a esto, el presidente ha tenido un par de acciones explícitas. Una, seguir con los estados de excepción, que ya van 12 en su periodo, que es una cantidad más o menos igual a la que tuvo en términos comparativos el presidente Guillermo Lasso, y los resultados en un caso y en otro no fueron lo que se esperaba. Y en segundo lugar, lo que ha hecho el presidente Noboa es buscar apoyo internacional. Y aquí hay como 3 momentos, 3 pasos, 3 propuestas. Una primera, que es una reforma de la Constitución del Ecuador para que puedan llegar bases militares a nuestro territorio, porque en la Constitución explícitamente se señala que eso no es posible. Y yo creo que aquí pues ya eso ya no va a poder funcionar, esa reforma no va a poder funcionar, porque es un proceso complejo que tiene que tener un informe positivo por parte de una comisión de la Asamblea, y después el Pleno tiene que pronunciarse positivamente previo a las decisiones del CAL. Y finalmente, pues un plebiscito que tiene sus costos, porque es un plebiscito nacional, y que, bueno, tiene la incertidumbre. Ahora, ¿qué es lo que tenemos frente a esto? Se está construyendo ya una base naval en Manta, con la ampliación de más o menos 700 metros para recibir barcos de mayor calado y mayor especificidad. Se están construyendo unas oficinas y también unos lugares para poder recibir personas del exterior, miembros de las Fuerzas Armadas del exterior. Ahí estamos con ese tema. Luego, frente al hecho de que ya no se puede seguir con esta reforma constitucional en los plazos que él tenía previsto, se va por la línea de pedir apoyo militar a otros países, entre los que está, que algo se ha conocido, pues Italia, Argentina, Estados Unidos, Israel, etcétera. Y se hizo una propuesta a la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional le aceptó. ¿Y qué pasó? Pues no ha pasado absolutamente nada. Y la tercera es justamente la de la pregunta a Fabricio, es ir en la búsqueda de un apoyo
ya no desde la perspectiva del sector público, las Fuerzas Armadas, etcétera, sino del mercado. Y en ese sentido está la lógica de los mercenarios. Y entonces ahí viene este señor Eric Price, que tiene una empresa, Blackwater, que no tiene un palmarés pues, internacional importante. No se sabe para qué va a llegar. En principio está aquí ya presente y hoy día va a tener una presencia ante los medios y creo que ahí nos dirá exactamente para qué es lo que viene. Doctor, como también muy buenos días, le saluda Andrea Orbe, y estamos de acuerdo, digamos, en que tras esta incidencia de la violencia en el Ecuador, los últimos registros que hemos tenido en los últimos meses de este 2025 sobre la violencia en el Ecuador, hay que buscar apoyo internacional. Sin embargo, y nuevamente le insisto en esto, que decir sobre el nombre de Prince, puesto que ha sido, digamos, muy cuestionado, se lo ha vinculado incluso con hechos que generaron muchísima atención mediática en 2007, cuando en un operativo en Bagdad, por ejemplo, terminó con la muerte de 17 civiles. Ha sido muy cuestionado por instituciones u organizaciones de derechos humanos. ¿Qué decir entonces también del trabajo que podría llegar a hacer aquí en el Ecuador? Yo no veo con claridad a qué es lo que viene. Probablemente asesoría, porque ahora está solo y probablemente a partir de los resultados del 13 de agosto, del 13 de abril próximo, pues ya se tendrá una decisión si va el uno o va la otra en calidad de presidente, y entonces ahí se tomará la decisión. Antes de eso me parece que va a ser muy difícil. Ahora, como decía, el palmarés de esta empresa no es lo más transparente, no es lo más deseado. Y aquí, claro, yo creo que tras de estos tres momentos que decía yo hace un rato, lo que está presente es la campaña electoral. ¿Y por qué esto? Porque la población, que es la víctima colectiva, masiva, de todos los hechos de violencia, está reaccionando bajo la lógica del ojo por ojo, diente por diente. Es decir, si matan a una persona, pues que venga la pena de muerte. Si secuestran a otra persona, que vaya preso para siempre, y así sucesivamente. Y entonces, en esa perspectiva, la población ve con buenos ojos la llegada de instituciones, personas, fuerzas armadas, etcétera, al exterior. Yo incluso medio jocosamente he dicho que si le ofrecen marcianos, la gente va a aceptar. Pero lo que está ocurriendo es que las tres iniciativas que ha tenido, pues hasta ahora ninguna la funciona. ¿Cuáles son esas tres? Recuérdenos, por favor, arquitecto. La reforma constitucional para la base militar, Que todavía no se apruebe en la Asamblea Nacional y va a ser complicado que salga eso de la Asamblea. Exactamente. En segundo lugar, la llegada de miembros de Fuerzas Armadas, y ahí yo señalé, como ha estado ocurriendo, porque la ministra de Relaciones Exteriores se fue a recorrer la región pidiendo ese apoyo, y entonces está Argentina, está Italia, están los propios Estados Unidos, está Israel, etcétera, pero ninguna de esas se concreta tampoco. Y ahora la tercera, que es esta de contratar a un sector privado, que, como señalo, no tiene un palmarés relativamente interesante, y además es para confrontar otro tipo de guerras. Esta es una cosa muy particular, este es narcotráfico. Y de lo que yo conozco, pues esta empresa, Pricewater, no ha enfrentado este tema en sus acciones. Ahora bien, en estas horas, a propósito de la presencia de este señor de Blackwater, algunos han traído a colación un episodio del pasado que, digamos, uno revisando de modo general uno encuentra similitud, ¿no? El caso de Rangasit. ¿Usted encuentra similitudes o diferencias a la presencia de ese asesor israelí que llegó acá? De hecho, la información se la guardó con mucha reserva en aquel tiempo en el gobierno del ingeniero Febres Cordero. Yo estuve revisando justamente eso también, y eso le generó muchísimos problemas a Febres Cordero, y en la práctica no pasó absolutamente nada. Simplemente se generó una opinión pública absolutamente negativa, como me da la impresión que está ocurriendo en este caso. Y en términos ya de aplicación, lo mismo para conducir a solucionar, pues no pasó nada. Es que
se traen asesores de países donde los hechos de violencia son totalmente distintos, incluso empezando por el caso de Israel, que en el caso de Israel uno podría decir, bueno, porque de Israel lo que se está trayendo tecnología, pero la tecnología, la logística tiene que ir en función del tipo de hechos de violencia que se van a tratar. Les pongo un ejemplo, incluso ecuatoriano. Nuestra logística, nuestra tecnología que teníamos para el conflicto Ecuador-Perú en términos de las Fuerzas Armadas quedó obsoleta a partir del año 2001-2002 con el Plan Colombia, cuando las Fuerzas Armadas tuvieron que ir de la zona sur, es decir, de la zona del conflicto con el Perú, que era un conflicto clásico por linderos, por límites, por fronteras, hacia el norte, donde no había ese tema, sino era básicamente confrontar dos cosas. Uno, el conflicto armado interno colombiano que empezaba a desplazarse para acá, y otro, el tema del narcotráfico. Y entonces ahí la tecnología de lo uno con lo otro no funciona. Y ahora estamos en un tercer momento. Esas Fuerzas Armadas que lograron definir un modelo, una logística, una política, etcétera, a principios de este siglo, hoy día están en las cárceles, están en las calles, lo cual significa tener una doctrina distinta. Y entonces eso no ayuda. Y lo mismo pasa cuando traemos gente o empresas o Fuerzas Armadas o tecnología de países que tienen otro tipo de problemas. ¿Qué hacer entonces, doctor? ¿Qué proponer en el tema de seguridad? ¿Cuáles deberían ser, digamos, estos acuerdos mínimos que se debe tener para el siguiente periodo para tratar la seguridad? Si hemos visto entonces que durante 8 años aproximadamente los índices de violencia han, digamos, aumentado en el Ecuador. ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que se debe proponer? ¿En qué se deberían estar fijando ahora mismo los candidatos, ambos candidatos? No, a mí me parece que aquí lo que hay que hacer es un conjunto de acuerdos nacionales e internacionales que son muy importantes. Por ejemplo, en el ámbito de la cooperación, a mí no me gusta mucho la cooperación tal como está sustentada. ¿Y por qué esto? Porque viene desde países que tienen intereses explícitos. Yo diría que en el caso de los Estados Unidos está bien. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos tienen el mismo problema que tenemos nosotros, con una diferencia. Nosotros somos también de consumo, pero también de tránsito. Los Estados Unidos es principalmente de consumo. Entonces ahí podemos encontrar cosas en común y me parece bien ahí llegar a acuerdos. Pero con los otros países que he dicho, pues, no veo mucho. Ahora, yo creo que en vez de cooperación, lo que se debería hacer en general en América Latina es integración. ¿Y por qué digo esto? Porque acabo de terminar un trabajo que va a ser publicado en un libro fuera del país, donde llegué a la conclusión de que América Latina es una plataforma internacional del delito. Todos los países en América Latina consumen cocaína, todos los países de América Latina transitan cocaína, todos los países de América Latina están cultivando cocaína, todos los países de América Latina tienen estructuras criminales. Si esto es así, lo que tenemos que hacer es enfrentar este problema de manera conjunta. ¿Y por qué? Porque tras de esto lo que tenemos es lo que yo llamo una red global del crimen, donde están, por ejemplo, el cartel de Sinaloa, la 'Ndrangheta d'Italia, el primer comando de la capital de Brasil, el clan del Golfo de Colombia, que tienen una presencia, el que tiene la presencia más baja de esto es el clan del Golfo de Colombia, pero está presente en 25 países del mundo, que es la mitad de lo que tiene el cartel de Sinaloa. Y entonces esta red global del crimen tiene a estos carteles básicamente como holdings, que lo que hacen es articular a las organizaciones criminales locales. Y lo que está pasando en el territorio ecuatoriano es que esa relación de los locales con los globales se está reproduciendo dentro del territorio nacional. Entonces hoy día ya no tenemos 22 estructuras criminales como declaró el presidente el 9 de enero dentro del conflicto armado interno, sino que tenemos ya más de 30. ¿Y qué es lo que ocurre? Ha habido una fragmentación, en unos casos por los golpes que han recibido en las cabezas, y en otros casos por decisión explícita en términos estratégicos de ellos
para que no les golpeen tan fuertemente y para que puedan ampliar las lógicas del narcotráfico y de la violencia. Por eso es que hoy día en el Ecuador tenemos tasas de homicidio muy altas, pero también tenemos extorsiones, secuestros altísimos. ¿Por qué? Porque se va extendiendo, se va diversificando, y eso, si no se confronta con acuerdos, me parece que esto no va a conducir a nada. Y el primer acuerdo que me parece que hay que hacer es de construir una lógica no de cooperación, sino de integración en América Latina. Y hay uno de los primeros puntos que hay que hacer, es esto que los abogados llaman la armonización legal. ¿Qué es la armonización? Sí, cierre la idea, por favor, arquitecto. ¿Qué es armonización legal? Armonización legal es el hecho de que el Ecuador tiene tipificados los delitos 1, 2, 3, 4. Colombia tiene los suyos, Brasil los suyos, México los suyos, y no hay correspondencia entre lo uno y lo otro, y eso hace que haya exclusivamente políticas nacionales. ¿Por qué no seguimos la experiencia europea? Europa ya ha ido en esa línea y tiene una de las tasas de violencia más bajas del mundo, por lo menos es la cuarta parte. O sea, nosotros tenemos 4 veces más la tasa de homicidios, América Latina me refiero, la tasa de homicidios de lo que tiene Europa. ¿Por qué no miramos Europa? ¿Por qué no hacemos armonización legal? ¿Por qué no vemos cómo han resuelto los problemas carcelarios en Portugal, en Holanda, en Países Bajos? Yo creo que por ahí tenemos salidas mucho más interesantes. Entonces, en vez de cooperación, o además de la cooperación, ¿por qué no hacemos integración? Arquitecto, 2 cosas finales. La primera, y es una inquietud muy válida que me escribe uno de mis colegas, Winnie Flores, que está en sintonía. En medio de toda esta falta de información que no la tenemos sobre la contratación, el ámbito de acción, etcétera, porque yo me quedé, y lo comenté hace minutos en mi espacio de opinión, con un extracto de la declaración de este fin de semana del ministro de Defensa, que primero se anunció asesoría y dijo, no solamente se va a quedar en asesoría, pero no profundizó más. ¿De dónde deberían salir estos recursos? Porque ya no hay gastos reservados, se supone que son recursos del presupuesto general del Estado. ¿Hay claridad sobre los recursos, arquitecto? Bueno, esa es la otra cosa de las distintas ofertas que nos han hecho para resolver los problemas de la seguridad en el país. Para subir del 12 al 15% del IVA, nos dijeron que eso teníamos que aprobar porque con eso se resolvía el problema de la seguridad. Pues se aprobó y tenemos un incremento de 3 puntos en el IVA, pero la violencia sigue creciendo. Después se nos vino y se nos dijo que en la consulta popular, de que teníamos que aprobar las 9 preguntas que estaban ahí, las 9 se aprobaron y la violencia sigue subiendo. Ahora nos dicen que básicamente es el tema de la cooperación internacional, lo que veíamos hace un rato, las bases militares, la presencia de Fuerzas Armadas del exterior y ahora de mercenarios. Pues yo creo que va a pasar exactamente lo mismo, porque es el enfoque con el que se está haciendo lo que está conduciendo a este incremento, lo que decía hace un momento. O sea, la tendencia, si es que se mantienen el número de homicidios que hemos tenido en estos 3 primeros meses, a fin de año vamos a tener entre 8.600, 8.700 homicidios, que es mucho más alto de los 8.100 que tuvimos en 2023. Y esto me parece que es una situación que nos está golpeando absolutamente a todos. Arquitecto, y lo ultimísimo para cerrar, alerto a la audiencia, tras la pausa estaremos dialogando con el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Se difundió una declaración de este señor Eric Price o Eric Prince este fin de semana, su primera declaración, en donde habló de política y le dijo a la gente que la alternativa es votar por Daniel Noboa para poder seguir con este plan, porque si se vota por la otra opción, seremos Venezuela y estaremos apoyando al narco, palabras más, palabras menos. Pero ese es el resumen. Yo le pregunto a usted si un asesor externo de seguridad puede permitirse hacer estas declaraciones. No, absurdo, absurdo, eso es inaceptable, no puede venir a hacer política en el país. Ahora, claro, él está buscando trabajo, porque si no gana Daniel Noboa, no va a tener el contrato. Y entonces lo que está buscando es el contrato, y me parece que es de la forma más absurda. O sea, eso no se puede aceptar, porque no puede venir a hacer política en el país. Arquitecto, gracias por el tiempo, por la gentileza y por sus aportes, muy amable. Gracias, doctor, buenos días.
No, muchas gracias a ustedes. Saludos Gracias cordiales. al arquitecto Fernando Carrión Mena, especialista en temas de seguridad, una mirada crítica a la presencia de este asesor extranjero en materia de seguridad, cuyo rol, cuyo papel, cuyas circunstancias contractuales, cuya remuneración no tenemos claridad sobre este tipo de inquietudes que obviamente están ahí en el ambiente. Claro, qué bueno saber que no soy el único que cuestiona una declaración política que no tenía que haber sido efectuada por el mencionado personaje. Bueno.